Y esta vez a través de las clases grabadas. El día de hoy pues vamos a tocar un tema que tiene que ver con la narración, un tema que tiene que ver con el género narrativo. Ya vamos a hablar de una especie del género narrativo, porque ya hemos visto pues qué cosa es el cuento, hemos visto qué cosa es la fábula, ahora nos toca ver pues qué es una leyenda. ¿Ok? Quien les habla es el profesor Brian. La leyenda. ¿Ok? Ahí están los datos y entonces empezamos. Tendríamos que empezar pues definiendo qué cosa es una leyenda. ¿Ok? Tendríamos que decir lo siguiente. Una leyenda pues es una narración como un cuento, como una fábula, porque pertenecen al género narrativo. Es una narración de un suceso con parte de realidad y con parte fantasiosa. ¿Ok? Basar en un contexto real, basado en la realidad, en lo que existe, en lo concreto. Y la parte fantasiosa, pues, va a ser la parte literaria, que va a mezclar, pues, la fantasía con dicha realidad. Ahora, esta leyenda se va a transmitir de generación en generación para que así permanezca de manera oral, se transmite de generación en generación y así permanece durante el tiempo. Es parte de la cultura y las creencias de un cierto lugar, cualquiera de ellos. Misión. Ahora, estrictamente, una leyenda, pues, es una narración fantástica que intenta explicar algo. ¿Algo como qué? Como el origen de un pueblo, cómo nació este pueblo, algunos fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, los relámpagos, los truenos. Las leyendas sirven para explicar estas cosas naturales. También las características de ciertos animales y plantas, ¿ok? Que existen, pues, en nuestra naturaleza. Sirve para explicar ciertas costumbres, ¿ya? Cierta cultura de un lugar, así como también pues la creencia en seres mitológicos, en seres fantasmales, en seres que no existen, ¿ok? Entonces, mira todo lo que una leyenda podría explicar. Entonces, siempre recuerda, la leyenda es una narración fantástica que va a intentar pues explicar algo como lo que está aquí enumerado. Importantes. La primera es los elementos de la narración, los elementos. En cuanto a elementos, tenemos los mismos, como pertenece al género narrativo, como te vengo reiterando, va pues a contener los mismos elementos que un cuento y que una fábula, que son el tiempo, el lugar y los personajes. Ahora, acá dice, aparecen personajes y se menciona el tiempo y el lugar donde transcurre la acción. Va a mantener una estructura adecuada, que es la clásica de inicio, desarrollo y desenlace, o inicio, nudo y desenlace. Más. Y se van a transmitir, como mencioné en el concepto, a través del tiempo de forma oral. Y se dice que son de creación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pobladores de cierto lugar lo conocen. Como todos lo conocen, entonces la colectividad lo conoce. Entonces a eso se refiere con creación colectiva. La estructura que va a mantener una leyenda, pues va a ser de título, luego viene la aparición del ambiente o el lugar, la mención de principales hechos de la leyenda según el orden en que van ocurriendo, de acuerdo a cómo ha sido pues llevada al plano de la escritura. Hay que entender una cosa muy importante. La leyenda tiene su origen en la oralidad, como toda la literatura, tiene su origen en la oralidad. De ahí que ha sido llevada al plano de la escritura, va a mantener ciertos criterios o patrones, ya según el canon literario, va a tener pues los patrones adecuados que nosotros conocemos en una estructura, mantener los elementos como tiempo, lugar y personaje, ¿no? Y acciones. Entonces, esto es teoría que tú debes comprender y debes conocer que una especie como la leyenda todavía lo mantiene. Ahora, vamos pues a hablar de lo que nos interesa, que es específicamente qué tiene la leyenda que no tengan otras especies como el cuento, la fábula, ¿no? O qué diferencias hay entre ellas. Para eso
tendríamos que identificar nosotros específicamente cuáles son las características de la leyenda más representativas. La primera es la tradicionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser como un relato oral, lo que va a permitir que tenga distintas versiones. Y al tener distintas versiones de una misma historia, va a hacerse tradición y va a permanecer en ese lugar donde se está contando la historia. Va a permanecer durante en todos los pobladores que viven en dicho lugar. ¿Ok? Entonces, repito, van a ser como un distintas versiones. A eso se refiere con tradicionalidad. Entonces, cuando nosotros escuchamos una historia como, por ejemplo, el Muki, ¿no? El Muki o el Tunche, vamos a ver pues que existen muchísimas versiones de ellos, de tanto de sus orígenes como historias a personas que aparentemente se les han aparecido, ¿no? Ahora, el componente maravilloso sería la segunda característica. Este componente maravilloso quiere decir que va a incorporar elementos en la narración, va a producir un asombro o admiración a la persona que lo escucha o que lo lee. ¿Ok? Entonces, esta cuestión fantástica es lo sobrenatural que contiene una leyenda. La leyenda siempre va a tener elementos fantásticos que escapan de la realidad, que escapan de lo natural, de lo real. ¿Ok? Y la tercera característica resaltante es que tiene una pretensión de veracidad. Es decir, los hechos narrados se presentan como si uno escucha una historia como la del Muki en la sierra, ¿no? Si tú escuchas de una persona que te está contando la leyenda o alguna experiencia que ha tenido conforme a esa leyenda, te lo cuenta de tal manera que te hace creer y te hace pensar que es verdad lo que te está contando. ¿Ok? Entonces tiende siempre a pretender ser real o veraz. ¿Ya? Eso se refiere con la tercera característica. Cosa que no pasa con un cuento, cosa que no pasa con una fábula. ¿Ya? Entonces, mira, y eso lo resaltante de esta especie literaria, de esta especie de género narrativo. Por último, existen algunos tipos de leyenda o clases de leyendas según algunas clasificaciones, como tú puedes ver aquí. Las clases de leyendas pues, pueden ser etológicas, escatológicas, leyendas religiosas, leyendas urbanas, leyendas rurales, leyendas locales. Ahora, las leyendas etológicas, por ejemplo, lo que intentan hacer es explicar el origen de ciertos lugares, ¿ya? De ciertas culturas, de ciertos lugares, de ciertos pueblos, o cualquier elemento, pues, de la naturaleza. Eso es lo que intenta explicar, repito, una leyenda etológica intenta explicar el origen de una cultura, de un pueblo. Ahora, las leyendas escatológicas, escucha bien, las leyendas escatológicas, esto viene en la práctica, eh, intentan explicar, o mejor dicho, se cuenta la leyenda a partir de hechos sobrenaturales, de hechos, no sobrenaturales, sino de hechos fantasmales, de hechos que tienen que ver con la cuestión de ultratumba, con la muerte, lo desconocido. ¿Ok? Lo perturbador. Aquí pues aparecen los personajes mitológicos, aparecen fantasmas, ¿ok? Entonces todo eso trata pues de las leyendas escatológicas. Mientras que las leyendas urbanas van a tratar de explicar o contar hechos sobrenaturales, aquello que no podría pasar en una realidad normal, ¿ya? También existen pues las religiosas, los rurales y locales, pero lo vamos a dejar de lado porque los tres más importantes ya te he mencionado. Ahora, aquí tengo una leyenda, una de las tantas e infinitas versiones que hay pues del Tunche, ¿ok? Este es como un comentario, es como una explicación de la leyenda del Tunche, que es de la selva, ¿no? Se dice también que existen los tunches de alma perversa, que asustan a los viajeros que deambulan por su territorio desolado. En el peor de los casos, causan la muerte. Estos seres perversos están llenos de ira, dolor y rencor. Por esa razón, aún siguen entre nosotros atormentándonos. Aquellas pocas personas que
o por el simple hecho de escuchar el atemorizante los espectros emiten no es más que el abrumador grito de dolor y rabia que estos llevan cargando en su esencia y que llega a nuestros oídos como un chillido frustrante y abrumador. Si alguien repite este sonido, está condenado a morir. Nadie puede saber exactamente qué aspecto tiene el Tunche. Lo único que se sabe es que es un ser mítico de la Amazonía peruana, capaz de adoptar de cabra. Sobre lo que hace con sus presas no se sabe a cierta ciencia si los deja a su fuerte muertos o se los devora. Si algún día decides internarte en la selva peruana, siguiendo los caminos desolados para llegar a tu destino, piénsalo dos veces y si te encuentras con este espíritu, esperemos que no la pases mal, ¿no? Entonces podemos ver pues aquí la cuestión mitológica en cuanto a la explicación de un ser realmente, ¿no? Y que habita por la selva y que pues ataca a los viajeros, que tiene pata de cabra y todo lo demás, ¿no? Y que es un ser que emite un silbido chilloso, que aquella persona que lo escucha es atraída, pues, ¿no? Y es llevado a la muerte. Entonces, vemos pues la cuestión de fantasía, ¿no? Que emite una leyenda en cuanto a este personaje y la parte de la realidad, porque la leyenda es realidad y más fantasía. La realidad, pues, es la selva y este ser que aparentemente existiría según los que cuentan la leyenda, ¿no? Y si nosotros vamos a otros lugares, cada lugar va a tener sus propias leyendas, porque justamente es de colectividad. Eso es lo interesante de este tipo, esta especie que es única en cuanto al estilo que tiene. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hay una pequeña práctica de 3 preguntitas y espero que lo hagas y me envíes tu práctica por la plataforma. Ya nos estaremos encontrando la próxima clase con los exámenes bimestrales. Hasta luego. Chao.